Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo, siempre recordando darle buen uso a las redes sociales, además que se queden hasta el final de este videoclip para que nos regalen sus argumentos, sus opiniones sobre este caso que vamos a disertar en este espacio informativo, que realmente es de interés nacional y que no puede quedarse en el show mediático, ni en redes sociales, ni en los medios de información convencionales. Esto realmente que vamos a hablar aquí merece el repudio de la gente decente de este país. Bienvenidos. Cuando uno cree que ya lo ha visto todo, se encuentran cosas como las que vamos a tratar hoy. Esto ya realmente es la tapa de la olla. Esto ya raya del cinismo. La intervención del presidente de Colombia, el señor Iván Duque Márquez, ante el Foro Internacional de Derechos Humanos de la ONU. Realmente es un desastre. Yo los invito para que escuchemos parte del discurso de este señor mentiroso, este señor cínico, desviando la atención de esos colombianos que hay por montón, incautos, creyendo que la verdad es la de RCN, Caracol, El Tiempo, El Heraldo, Diario La Patria, la revista Semana, ignorando que existen otros medios alternativos que están en las redes sociales, y es por eso la insistencia en que cuidemos estos espacios, porque entre más decentes seamos para dar argumentos concisos y precisos, es más la credibilidad que tenemos sobre la gente que nos ve y que nos escuche y que por supuesto lee las opiniones de los que aquí disertan. Escuchemos esto. En Colombia, reconocemos al Consejo de Derechos Humanos como un foro de gran trascendencia y apoyamos la misión internacional de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Su primer informe confirmó una cruda realidad: el ataque sistemático del régimen contra toda forma de oposición mediante desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Confiamos en que la misión permitirá restablecer las responsabilidades que corresponda. La comunidad internacional no puede ser indiferente ante estos crímenes atroces que atañen no solo a sus víctimas, sino a toda la humanidad. ¿Realmente eso que describe el señor Iván Duque es en Venezuela? ¿No está pasando en Colombia? ¿No es en Colombia donde diariamente hay masacres? Diariamente hay violación sistemática de los derechos de los nacionales. ¿No es en Colombia donde en este momento se ha estallado el escándalo de más de 6.400 jóvenes asesinados en una política de Estado de recompensas y vacaciones que originó un acto sangriento en nuestro país? Y él en vez no se ha pronunciado sobre eso, ha hecho caso omiso, está desviando la atención, hablando de Venezuela, pidiéndole a la comunidad internacional que rechace la violación de los derechos humanos, como si eso que él está describiendo no esté sucediendo. Es en Colombia, no está sucediendo en Venezuela. Esa carreta es para los seguidores del Centro Democrático y de la gente que le da pereza leer e investigar. Y por supuesto que esa infamia del señor Iván Duque, que debe recibir todo el rechazo nacional, originó los titulares de prensa de ellos, que de una vez comienzan a extender esa cortina de humo para desviar lo esencial. Inmediatamente la prensa no se hizo esperar y comenzó, por ejemplo, El Tiempo. Duque pide dejar indiferencia ante crímenes atroces de Maduro. Imagínense, en un país donde tenemos en este momento 60 muertos en 14 masacres durante 2021. Él sale a llamar la atención que se le pare bola a lo que está pasando en Venezuela, que el mundo no sea indiferente con lo que pasa en Venezuela. Este señor es que está loco. Este señor es, ¿qué tiene este señor en la cabeza? ¿Realmente él es un mamarracho presidencial? Esto indigna a cualquier persona decente en este país. No se ha pronunciado nada sobre los falsos positivos, sobre las masacres, lo que está pasando en Tumaco, lo que está pasando en el suroccidente del país, donde el Estado también es cómplice de esa guerra de territorio donde está muriendo la gente inocente a diario.
Caracol, por ejemplo, en su red social de Twitter dijo: Duque pide al mundo no ser indiferente ante los crímenes atroces del régimen de Maduro. Ante la ONU, el presidente colombiano resaltó que en Venezuela hay desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. ¿Y aquí en Colombia qué es lo que hay? No es en Colombia donde hay desapariciones forzadas. No es en Colombia donde se han dado detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Y para él los falsos positivos no existen. Y la prensa haciéndole eco a eso. Por eso es importante estos espacios, aprovechar los espacios de disertación ciudadana, de disertación popular como son las redes sociales. Esto realmente raya del cinismo. Mientras este señor sale a distraer a los incautos, a tener embobado a los que todavía le creen a estos gobiernos que tenemos aquí durante décadas, que todavía les creen que el problema de Colombia es Nicolás Maduro, que el problema es Venezuela, todavía lo que otros titulares en el país: masacre en Tumaco, ojo ayer, incursión armada en la vereda Puerto Rico deja varios muertos, dice el informe. Una incursión armada en la vereda Puerto Rico, en zona rural de Tumaco, Nariño, habría dejado 8 personas muertas. Fueron 11, ¿no? Fueron 11. Información extraoficial señala que 3 cuerpos habrían sido hallados en el sector del Carmen. Bueno, ahí se completan. 2 en la zona de Hualtal y otros 3 en el kilómetro 63, cerca de Llorente. 4 personas estarían desaparecidas. Ahí está completado todo. Fueron 11 las personas en Tumaco, Nariño, donde hace poco asesinaron también a unos jóvenes y de una vez lo legalizan, que la disidencia o que el ELN, y el gobierno se rehúsa a aceptar su responsabilidad. Frank 24 dice: después de reunir 4 bases de datos diferentes, la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que entre 2002 y 2008 hubo más de 6.400 civiles a los que las fuerzas militares mataron y presentaron ilegítimamente como muertos en combates. La cifra triplica las estadísticas de la Fiscalía y duplica la de organizaciones de derechos humanos. Los falsos positivos representan una de las páginas más dolorosas del largo conflicto colombiano. Imagínense eso. Mientras tanto, Duque, eso es France 24, es un diario europeo, un portal europeo definiendo eso, y Duque entreteniendo a la gente con Venezuela. Hablando de lo que ocurre en Colombia, culpando a Venezuela. Eso ya es demasiada ceguera. Uno no sabe ni siquiera cómo definir esto. Pero mientras esto pasa, ¿qué hace el señor Santrich? Le lanza un salvavidas. Cuando en estos momentos estamos ante el escándalo, resulta que el señor Santrich, las tales disidencias de las FARC, que siempre han sido los responsables de que el uribismo sea fuerte, que le hacen el juego a ellos, yo siempre he dicho, ahí hay una complicidad. Sale en este momento cuando el gobierno está acorralado por el tema de los falsos positivos, por el tema de las masacres. El señor Santrich le da carne a la prensa, especialmente a Vicky Dávila, que dice esto: memento mori. Bueno, yo no sé en qué idioma, memento mori, recuerda que morirás, traducido, ¿cierto? Jesús Santrich amenaza al presidente Iván Duque. Ahí tienen al inofensivo Santrich, al que tanto defendieron y protegieron. Ya estaría en una cárcel de Estados Unidos respondiendo por narco y no por ahí enviando amenazas. Hay que recordarle a Vicky que no utilice estos momentos para tergiversar la verdad. Él no fue extraditado porque no podían extraditarlo y porque el mismo gobierno de Iván Duque no mandó las pruebas que le solicitaron allá. Entonces deje de estar desinformando, señora Vicky Dávila, que estamos en la época de las redes sociales que son de libre acceso e investigación para todos los ciudadanos que no les da pereza investigar. Ya la verdad suya no es la única verdad que se vive en este país de morrongo, sinceramente. Entonces, por supuesto que eso de una vez, eso fue carne. O sea, para bajarle la temperatura al gobierno, Santrich le hace la segunda. Imagínense. Las reacciones no se hicieron esperar, dice Eukiko en Twitter. ¿Todavía dudan que Santrich es el nuevo mejor amigo del uribismo? Saca el video cuando la tendencia es la de Uribe y sus 6.402 asesinatos. Otra cortina de humo de su amigo Santrich amenazando a Duque.
Eso son cortinas de humo. O sea, ahora van a distraer y eso para bajarle la temperatura, haciéndole el favor a Duque, como toda la vida la FARC lo ha hecho y es lo que ha trazado el cambio social y político en nuestro país. Otra reacción, dice Rafael Martínez: el presidente Duque denuncia con vehemencia la violación de derechos humanos en los países vecinos, pero guarda total silencio frente a las masacres en Colombia, 14 este año, y a los falsos positivos, 6.402. Le gusta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ese es el señor Duque, nuestro gobierno colombiano, y que las disidencias de las FARC haciéndole la segunda a Uribe, como todo el tiempo se le ha hecho, ese grupo que no hizo otra cosa que terrorismo en nuestro país, y sigan haciendo terrorismo ahora en el nombre de las disidencias, y aplaudimos a los que decidieron dejar las armas, y hay que respaldar a los que dejaron las armas. Pero esos que se fueron otra vez al monte por las razones que hayan sido, nadie les discute que no se hayan ido a proteger su vida porque el gobierno no se la estaba garantizando. Pero dejen de estar sacando esas estupideces como ese video que sacó el señor Santrí amenazando al señor Iván Duque, cuya amenaza nosotros rechazamos, porque aquí la muerte no se debe ponderar jamás. Pero es haciéndole favor al uribismo, que ahora nos muestran a Duque como el héroe que quieren asesinar, y ya eso les va a dar media elección presidencial. Así eligieron al señor Álvaro Uribe 2 veces, y a lo que él ha dicho, porque lo volvieron en héroe nacional, ese héroe que las FARC, la guerrilla, quiere asesinar porque es el mejor presidente, duélale a quien le duela. Un titular de RCN, nosotros olvidamos rápido. Ustedes recuerdan, por vencimiento de términos dejan en libertad a procesado por atentado al Centro Comercial Andino. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque es que el señor Iván Duque va a distraer allá al Foro de Derechos Humanos de la ONU, culpando a Venezuela, cuando aquí tenemos eso que él ha denunciado. ¿Qué pasó con el Centro Comercial Andino? Ya todos quedaron en libertad. El señor Néstor Humberto Martínez inventó unas pruebas de pelados de primaria, los mandó a la cárcel para tapar un escándalo en el momento, el tema de Odebrecht y otras violaciones de derechos humanos, y mandó a unos jóvenes a la cárcel y se inventaron un grupo guerrillero y que RPM, algo así, MRP, y como no hubo prueba, lo sacaron, ya la gente olvidó, pero hubo muertos ahí. Falsos positivos. Por eso yo siempre he dicho que esa política de Estado no se ha acabado. Nos encontramos con titulares como esto: oficiales investigados por atentado en la General Santander pidieron pruebas en su contra. ¿Qué ha pasado con lo de la General Santander? Involucran a 2 altos mandos de la policía, porque es que ese atentado fue raro. O sea, en pleno corazón de la capital de la República, en Bogotá, se mete un carro, recorre allá. Tuvo que haber tenido complicidad del mismo Estado. Y eso es un atentado que se pasó a la impunidad. Y tenemos el descaro de un presidente que va a las Naciones Unidas a pedirle a la comunidad internacional que vele por los derechos humanos en Venezuela, cuando él se ha silenciado y ha sido cómplice con su silencio de todo lo que está pasando en masacres en Colombia. Este año llevamos 14, el año pasado 91 masacres, fuera de otros crímenes selectivos, que no para diariamente. ¿Dónde está el caso de Aida Merlano? Entonces va el descarado presidente de los colombianos a hablar en contra de Maduro, a hablar de narcotráfico, cuando está evidenciado que fue elegido con dinero del narcotráfico, principalmente del Ñeñe Hernández. Que esta señora Aida Merlano lo denunció públicamente, fue a esconderse a Venezuela. Ya fue la señora Vicky Dávila, armó un aparato, un alboroto, ¿y qué pasó con las pruebas que iba a entregar a través de Vicky Dávila? ¿No sería que Vicky Dávila se fue a Venezuela a esculcarle la lengua a esta señora para ver qué sabía y advertirle aquí a los cómplices de estos que nos gobiernan sobre lo que sabía Aida Merlano? Porque ella se comprometió a traer las pruebas y no volvió a hablar más de eso Vicky Dávila. Se quedó callada. Y se supone que ya le entregaba unas pruebas. ¿Dónde están esas pruebas? Por lo menos que pasen a la justicia, pero Vicky no se ha referido a eso más. Seguramente fue a Venezuela a ver qué era lo que sabía Vicky Dávila para venir a contarlas a los cómplices de los que nos gobiernan. Vaya uno a saber. Total, es una cortina de humo nuevamente, y los medios cubren lo fundamental. Ya nadie habla de la elección irregular, ilícita y mafiosa del señor Iván Duque, pero van a meterse, el señor fiscal se va allá a Ecuador a probar de que el ELN dice que financió a Arauz. Cuando aquí tenemos las pruebas suficientes para declarar ilegal esa elección y mandarlo a la cárcel.
de una vez de paso por mafioso, por hacerse elegir con dineros del narcotráfico. No, callado. Los únicos que están con medida de aseguramiento son los 2 policías que en su inocencia, creyendo en este Estado colombiano, pusieron eso en el tapete de la discusión pública, por lo cual se supo todo esto. El Instituto de Paz, Indepaz, ha registrado que en 2021 van 14 masacres más 91 en 2020. Y Colombia, hablando de Venezuela. Toda rabia, son 6.402 falsos positivos que no son un error. No podemos silenciarnos y todos los días hay que hablar de eso y esperamos que ustedes nos sigan apoyando en este tema si queremos verdad, justicia y reparación. No podemos caer siempre en el olvido. Se habló un solo día, ya se hizo el show, ganamos visitas. No, a mí así no nos lleguen muchas visitas. Yo cuento con el apoyo de mucha gente aquí que nos quiera colaborar, pero aquí hay que decirle la verdad a este Estado y no dejar olvidar. No hay que dejar olvidar, cueste lo que nos cueste. Estas son cifras reales y son verdades que hay que decirle. El señor Iván Duque va a burlarse no solamente de los colombianos, sino de la comunidad internacional, hablando de Venezuela, distrayendo a la comunidad internacional con cosas que pasan en Venezuela como si aquí no estuviesen pasando. Aquí pasan peor diariamente. Todo cubriendo a un presidente, a un expresidente, el señor Uribe, que está detrás de todo eso, y se han tirado la institucionalidad colombiana por cubrir a una persona que le ha hecho tanto daño al país y que cada vez que lo acusan lo único que hace es desprestigiar a los órganos de control que lo señalan como responsable de corrupción, de suplantación de poderes, de todos. Ha hecho un desafío grave al libro penal colombiano en todo el articulado y no ha pasado nada con el señor Álvaro Uribe Vélez. Pues no nos callemos, no podemos permitir que esto siga pasando en nuestro país. Vayan sacando ustedes sus propias conclusiones. Yo los invito de verdad a la gente que se quedó hasta el final, que nos sigan en las redes sociales, búsquenos en Twitter como @ArmestoNelson y se suscriben, ahí nos siguen. En Facebook busquen el grupo Reportero Digital, se suscriben también para que compartan con nosotros más de cerca esta información. Denle manito arriba, me gusta, que para nosotros también es importante que tener ese apoyo para que YouTube vea que nuestros videos son interesantes y que los compartan también. No le estamos pidiendo cosas que no se pueden hacer. Hay gente que nos trata de ayudar también en el sostenimiento, pero otros que no pueden, también con la presencia es importante. Opinemos a favor o en contra, suscríbanse a este canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Su opinión es importante, a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.